Desde su óptica, ¿cuáles considera usted son los temas más importantes que podríamos tratar? Sí, bueno, yo lo que les voy a rogar es que no me interrumpan porque si no descoyuntan mi pensamiento, fracturan mi argumento. Bueno, antes de seguir el segundo punto, el segundo modelo que hay que cambiar en el Ecuador es el régimen presidencial. Esto es fascinante. Ya lo ensayé la última vez, el último viernes, pero ahora voy a repetirlo en resumen. Parte de la inestabilidad de la República del Ecuador y de las demás repúblicas que tienen la presidencia en Latinoamérica es el hecho mismo del régimen presidencial, que luego fue copiado de Estados Unidos y que ha servido, porque realmente no había otro. Pero ahora hay un sustituto que es el régimen parlamentario que lo ofrece Europa a consideración de todos nosotros. En el régimen parlamentario lo que han hecho es desglosar la figura del presidente americano, que es jefe de Estado y jefe de gobierno, y lo descomponen en dos personajes. Uno que es el jefe de gobierno, destinado a caerse o a tener éxito, llamado premier, y que es el que recibe la crítica, el que suscita el enojo popular cuando hay imprudencia, impericia y mala fe. Y otro es el jefe de Estado. ¿Por qué es importante? Porque al desglosar esto en dos personajes, el jefe de Estado es estable. Él, como no gobierna, no suscita enojo. Nadie quiere enjuiciarlo. No está expuesto a la destitución. No está expuesto a la subversión. No tiene por qué tener oposición. Entonces, el jefe de Estado, ¿de qué se encarga el jefe de Estado entonces? Si es que el presidente ha pasado a ser premier o el jefe de gobierno o el ministro de gobierno, para ponerlo más claro. El ministro de gobierno pasa a ejercer como premier lo que antes hacía el presidente de la República. Y la pregunta es, ¿qué hace el jefe de Estado? Por ejemplo, el rey de España. Por ejemplo, la reina de Inglaterra. Son jefes de Estado. El señor Hollande en Francia, etcétera. Ellos son jefes de Estado. ¿Qué hacen? El rey de España en este ejemplo da un ejemplo de lo que debe hacer el jefe de Estado. En este Estado él está conciliando entre los partidos políticos. Ese es el primer deber del jefe de Estado, un deber vital. Esa función de conciliar a los poderes o resolver los conflictos de poderes lo ha tenido aquí el Tribunal de Garantías Constitucionales, actualmente la Corte Constitucional. Pero en ese momento histórico, un régimen parlamentario lo tiene una sola persona, con mayor eficacia y quizás talento, depende de las circunstancias. Entonces el jefe de Estado español en este momento concilia entre los partidos en la convulsión de España, a la cual me voy a referir después de un instante. Entonces, ¿qué más hace el jefe de Estado? El jefe de Estado es el representante legal de la respectiva república o Estado. Obama pasa a ser el representante legal. Quien quiera demandar a Estados Unidos tiene que mandarlo a Obama. Quien tiene que demandar al Ecuador, pues demanda al jefe de Estado ecuatoriano, que no lo tenemos todavía. Hasta ahora demandan al presidente de la República que refunde estas dos funciones y por eso desequilibra al Estado, porque realmente y en resumen es un dictador. Es imposible destituir a un jefe de Estado. Cuando ha ocurrido las destituciones en el Ecuador han sido golpes de Estado. Se destituyó a Bucaram, se destituyó a Magua, se destituyó a X persona, y resulta entonces que esa es la causa, que siendo jefe de gobierno suscita la antipatía, no es posible realmente un juicio político, y como no es juicio político, como en este momento no es juicio político, y deben poner las barbas en remojo, es tal el enojo que de repente reviente, ahí hay un golpe de Estado. Entonces, esto tenemos que cambiarlo. Es lo primero que quería destacar, estos dos cambios sustanciales. No es como se cree el asunto entre derecha e izquierda. No quiero tampoco menospreciar esta división. Sin embargo, no es el momento de esa división. Hay varios momentos políticos. Algo antes de olvidarme, vamos a esta inclinación actual, muy comprensible, que busca la unidad. Ofrezco estas dos reflexiones. No me reprochen si cambio después de 6 meses, pero no sería auténtico si no dijera algo al respecto. He oído muchas cosas con mucho aprecio, y digo las dos, que ojalá que merezcan su atención. Pasemos a meditar en forma de pregunta. Siendo dividido el ambiente político ecuatoriano, hay múltiples corrientes, movimientos, fuerzas, partidos políticos y distintos candidatos para la presidencia. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo más importante
capturar la presidencia, la futura presidencia del Ecuador, es lo más importante. O lo más importante, o lo más posible, o lo más asequible, es recuperar la función legislativa, es decir, la función legislativa y la función fiscalizadora. ¿Qué es más fácil? La respuesta está dictada por los hechos. Si estamos varias personas aquí, varios partidos, y buscamos entre los varios que renunciemos todos en beneficio de uno, eso es virtualmente muy difícil, si no imposible. En cambio, si aquí lo que queremos es recuperar la función legislativa, como son 130 diputados, es fácil distribuir los 130 y satisfacer el apetito de todos y cada uno de nosotros. Entonces, en la medida en que satisfacemos los apetitos o las esperanzas o los méritos de todos, entonces es fácil, primero, es fácil entender por qué es que es más fácil recuperar el control de la función legislativa y fiscalizadora. Entonces, el orden dicta de que dejemos para un segundo momento la discusión sobre quién es el candidato único a la presidencia, sabiendo que eso es lo más difícil. Entonces dejémoslo para un segundo momento, pues, si es lo más difícil. Esto lo dicta y lo impone la mecánica. Entonces, no es como dicen y yo he oído, por ejemplo, el movimiento indígena. El movimiento indígena, quizás ellos no lo recuerdan, pero yo no lo olvido. No olvido las personas que me han hecho una distinción alguna vez en la vida. Pachacútec, en forma precisa, me mandó encantadoramente a ofrecer una diputación del Guayas alguna vez, y en mérito de eso me excusé, pero en mérito de por razones de que en ese momento estaba dedicado al periodismo, que lo ejercí 20 años ad honorem. Pero volviendo al punto, en mérito de eso, le digo al movimiento indígena que no es el momento de discutir entre derecha e izquierda en esa escena espantosa que han protagonizado hace menos de 48 horas, donde se han dicho tantas cosas. Este no es el momento de la derecha o de izquierda, yo lo comprendo. Una cosa, en homenaje a ustedes yo inventé una frase que me parece preciosa. Ocurrió con las explosiones de ceniza que coincidió con las concentraciones de ustedes en Quito. Entonces yo dije que los desfiles indígenas eran la vanguardia de la emoción popular, y se me ocurrió decir el magma popular. Entonces ustedes son el magma popular, ustedes son el volcán del pueblo, incuestionablemente son los abanderados y el cachiporrero de la marcha, quizás los únicos que estén dispuestos a morir. Pero cuidado, precisamente por eso no es el momento de que se dividan ustedes entre derecha e izquierda. ¿Por qué no dejar, y para terminar el asunto de la presidencia, por qué no dejarle al destino que facilite en la segunda vuelta la unidad? Porque la unidad la podemos hacer en la segunda vuelta. ¿Por qué nos esmeramos en que en la primera vuelta vencer al candidato oficial? No, admitamos que él va a ganar en la primera vuelta. Apartamos de eso, de lo peor. Siempre es bueno. ¿No? Y entonces admitamos que lo lógico no es pelearnos por todo y perder la función legislativa, la fiscalizadora y la presidencia por la discusión al inicio. Dejemos que se purifique, que el destino marque quiénes se van, y entonces en la segunda vuelta presidencial va a ser facilísimo la unidad y el candidato por votar por el que queda, y ahí debemos aferrarnos todos. El segundo punto, tercero, que quiero analizar es la contradicción espantosa en que otra vez incurre el presidente de la República. El presidente de la República es el señor que se ha dado el lujo de invertir más de 50 millones en el edificio de UNASUR. Allí hay un gerente de UNASUR, que es un expresidente de Colombia. Él es el secretario de UNASUR, él ha estado presente en la conferencia, en la cumbre del CELAC que acaba de reunirse en Quito. Él ha oído decir al presidente una cosa que es una inconsecuencia, además que es ilógico, que es el CELAC el que tiene que sustituir a la organización OEA, Organización de Estado Americano. Esto es no UNASUR. Esto sí es realmente una contradicción, es una contradicción histórica. Es decir,
Esto de haber hecho un edificio para UNASUR, celebrar en el edificio la reunión del CELAC, un organismo distinto, porque aquí en CELAC está México, y irresponsablemente en UNASUR, y para eso le han puesto UNASUR, no está México siendo tan importante y tan latina como cualquiera de nosotros, y muy inteligente, sin duda alguna, como Colombia, como Chile, que son incuestionablemente los países donde radica con mayor énfasis el pensamiento latinoamericano. Entonces, esto es una inconsecuencia que no podía dejar pasar. Además, la reunión ha sido inútil, ha sido fastuosa, y terminan en forma dramática, pero simplista, diría yo, hablando del mosquito del Zika. Zika. Es decir, una conferencia internacional de naciones para discutir el ámbito económico, los tratados económicos, si hay o no hay con quién, termina hablando del mosquito. Es decir, es una cosa grotesca. No solamente inútil, sino grotesca. Tercero, no quiero dejar de citar, en relación con el cambio de modelo ecuatoriano, que en este momento Turquía, al revés, el señor Erdogan es el presidente turco en este momento, y ayer por la televisión dijo lo siguiente, que reclama para el presidente, que es él, las facultades que actualmente tiene al revés el primer ministro. Es decir, el primer ministro, que es el que yo recomiendo tener, es decir, dividir entre presidente y primer ministro, existe en Turquía, ¿no? Pero a diferencia de Europa, que lo mantiene y donde ha sido excelente, porque los gobiernos, el jefe de gobierno cae cuando el Congreso no tiene mayoría, el Congreso. Bueno, el presidente turco ayer, que ahora no tiene mayoría en el Congreso, porque hasta ahora la tuvo, y entonces él estaba encantado de la presidencia, pero en vista de que no puede hacer lo que le da la gana, ahora quiere que el primer ministro le ceda las competencias. El discurso de ayer en Turquía. El rey de España ya lo cité. Otro punto, la renuncia del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores es un asunto deprimente y penoso, y perjudicial para el país, porque el diputado Bustamante, además, era presidente de la Comisión de Defensa y Soberanía, de Soberanía, y da la casualidad que estaba encargada en este momento del caso de los helicópteros Drup, que son aquellos helicópteros que valieron casi tanto como el edificio de UNASUR, alrededor de 50 millones, y se cayeron como mosquitos o como chapuletes, sin ninguna explicación. Entonces ha truncado, esa investigación está trunca, y un reproche a los miembros de la comisión. Ellos, en un momento de anarquía, no se han ausentado, son ellos los que paralizaron la comisión. Ellos no tenían derecho, estimados diputados. Boicotearon. Y bellas damas, no tenían ustedes derecho a interrumpir la comisión. Es decir, es una sanción que no les correspondía a ustedes y una forma de anarquía inaceptable. Para eso hay órganos especiales que sancionan dentro del partido y en las reglas del Congreso estas actitudes cuando son procedentes. Al respecto de las cuestiones Drup, la Fiscalía debió iniciar, el Ministerio Fiscal General del Estado, un juicio penal por el asesinato del general. Este es el único país ecuatoriano a quienes le han matado un general y no sabemos quién es. Esta es una vergüenza más. Entre paréntesis, un organismo internacional respetadísimo dijo que el Ecuador se había corrompido un punto más en el último año, ¿no? Y que está tan corrompida o tan corrupto como Venezuela, ¿no? Y siendo la calificativo los buenos dentro de los primeros 10, 20 puntos, nosotros estamos en el punto 125 por allí, es decir, estamos bastante corrompidos, yo diría que hasta la médula. Bien, otro punto, he oído vociferar al señor presidente o hablar en altavoz, y estaría bien si lo hace con acierto, pero no acierta o no dice exactamente la verdad el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura cuando celebra el nuevo Código de Procedimiento Civil. En este momento le hablo a los abogados, experiencia profesional. Primero, han mutilado el Código de Procedimiento Civil. Ya en Quito, un distinguido comentarista que escribe en el Diario del Comercio mantuvo una polémica al respecto sobre otro punto de derecho, pero el que yo he descubierto es este. He descubierto que el anterior código, pues percentenariamente,
reconocía las diligencias preventivas. Es decir, antes de iniciar un juicio, usted podía pedir, antes de iniciar, para ver si cabía y procedía a iniciarlo, uno pedía una de las siguientes medidas, o la inspección judicial, o la confesión judicial. Ese artículo ha desaparecido. Y entonces, y se puede pedir, sí, pero hay que pedírsela a un juez penal. Y esta es una irregularidad, pues se trata de un asunto civil. Estamos expuestos, como ha ocurrido, que el juez penal, sorprendido porque él tampoco ha estudiado el Código de Procedimiento Civil, nos dice, ¿por qué es que me vienen a pedir a mí esta cosa? Entonces le he tenido que decir, le venimos a pedir esta cosa, pues no hay a quien pedírsela, porque es una mutilación, hay otras más. La Asamblea Nacional es una irresponsable como institución, es una estampida de vacas salvajes, ¿no? Y algún toro semental que me es difícil reconocer todavía, pero es una estampida. Lo que quiero decir es que una avalancha de nieve, como quieran ustedes llamar, es un crimen de Estado lanzar contra una nación de analfabetos todavía en su mayor parte paquetes de leyes, containers de leyes, de proyectos de leyes, para encubrir ¿qué? La fiscalización, que no la han querido hacer por orden del jefe de Estado, que al mismo tiempo es jefe de gobierno, lo cual demuestra que llegó a decir, siendo yo el jefe de Estado, él incurre en el error, porque él es economista, pero debió saberlo, que él siendo jefe de Estado tenía que respetar la independencia de los poderes y no lo ha respetado. Él no es jefe del Poder Legislativo, ni jefe del Ejecutivo, etcétera. Otro punto que he descubierto es que los jueces coactivos son los únicos funcionarios irresponsables en el Ecuador. Tengo en mi poder una resolución del Consejo Nacional de la Judicatura que avergüenza a los miembros y debe avergonzarlos a los miembros de esta comisión del Consejo de la Judicatura, que declara que los jueces coactivos, es decir, los jueces dependientes del Seguro Social, del Banco Central, son inmunes. Pueden entonces embargar su casa en cualquier momento y llevarlo a un remate. Y para colmo, hace menos de 3 días oí decir al presidente de la República, desde luego hablando de los inmuebles comprometidos con la droga, que no hay por qué demorarse en rematar los inmuebles que están a nombre de los indiciados, es decir, de los que no se sabe y son culpables todavía. Que hay simplemente que rematarlos y después, si son inocentes, se les entregue el precio del remate. ¿Oído usted semejante barbaridad? Esto es lo que está ocurriendo en el Ecuador. Un momento de anarquía, un momento absoluto de anarquía. Entre paréntesis, cuando en la conferencia del CELAC el presidente de la República dice en su confuración eterna, hasta en los insomnios, hasta en las pesadillas, nightmare, pesadilla en inglés, él piensa en confrontar con Estados Unidos. Es su vocación, y esto nos está causando un perjuicio, porque no quiere celebrar, si no tratado de libre comercio, por lo menos un tratado elemental de comercio, y está reteniendo el tratado de comercio con Europa también. Y entonces, al entregar la presidencia, que no tiene ningún mérito, que simplemente es un acto mecánico en que se turnan los 30 y pico de presidentes latinoamericanos, resulta que el presidente que asume ahora, que es el de la República Dominicana, cuando es invitado anteriormente en el discurso por Correa a confrontar a Estados Unidos y que desaparezca la OEA, le contesta que no, que la República Dominicana tiene empleados en la OEA, que además, y por principio, ellos creen en la OEA históricamente. A esto nos exponemos con la verborrea del presidente de la República, explicable porque es imposible, y lo quiero decir con cierta experiencia, es imposible que un organismo humano y solamente un demente puede aspirar a la reelección después de 6 años. Cuando se ejerce la presidencia de la República y no se anda corriendo por ahí moviendo las caderas, cuando se ejerce la presidencia de la República con la intensidad de una cabeza, resulta que uno comienza a caérsele el pelo, comienza a volverse viejo. Se ha calculado, hay cálculos que dicen que uno envejece 4 años. 1 año por cada año en la presidencia, 1 año más. En fin, es susceptible a un ataque al corazón, aparte de susceptible de un disparo. Es decir, esa es la presidencia de la República. Lo que ocurre es que hay generaciones que van a robar. Y este es el momento en que tenemos que distinguirnos, no entre derecha e izquierda, sino entre los que creemos en un nuevo Estado real, jurídicamente real, que le garantice a los indígenas. Esto es muy importante. No podemos prescindir jamás del mundo indígena, porque este es un país indígena.
Entonces la idea es que tenemos que ir a eso y no estar en estas confrontaciones que es comprensible, pero que no es el momento de discutir sobre ellas. Este es mi informe de la semana y voy a tomarme un sorbito de café. Un sorbito de café y quisiéramos también conocer el comentario del doctor Jaime Damerval sobre las declaraciones del presidente Evo Morales, que a mí me han parecido exquisitas en el término de esto que para ellos ha sido una especie